Entonces, en ese sentido, si tratamos de conceptualizar el tema de fotografía de lectura, porque ahí tú estás haciendo que entiende la fotografía de lectura como la producción propiamente tal. Pero si tú lo llevas a la reflexión que en este caso nace, ¿cierto?, de tu experiencia. Estaba muy interesado de tomarme como prestado ciertas estructuras, ciertos elementos, ciertos lenguajes, ciertas disciplinas específicas de la fotografía aplicada. O sea, en algún momento, ¿cierto?, está presente la fotografía odontológica, la fotografía pericial, distintas especialidades, ¿cierto?, de esta fotografía aplicada, con lo cual yo estaba revisando, haciendo una propia revisión bastante subjetiva de un desgastado término que es el género en las artes visuales. Entonces, en algún momento ya he revisado con el retrato, ¿cierto?, el objeto, y me planteé hacer un trabajo sobre el paisaje. Y básicamente, en ese tiempo yo vivía más bien en Valparaíso, y siempre me había fascinado la estructura de la ciudad, su estructura como capas geológicas que se van superponiendo, ¿cierto?, una tras otra, las distintas formas arquitectónicas, los distintos usos del espacio, como un palimpsesto que se escribe, ¿cierto?, sobreescribe, y quedan los distintos mensajes, ¿cierto? Era muy interesante para mí eso. Coincidió que viajé a España, a Valencia, para hacer mi estudio de máster, y me encontré en Valencia con muchas de las problemáticas, de las tensiones que ya había observado en Valparaíso. Y en eso basé mi tesis, mi producción de tesis. Entonces mi acercamiento es, por un lado, digamos, autoral, la fotografía como un medio de reflexión, así por lo menos lo entiendo yo, y por un lado académico también, porque estaba resolviendo una situación de estudio, y por ningún motivo se cruza el uso de la fotografía arquitectónica como, no sé, una fuente profesional de trabajo, ilustrativa, ¿cierto?, que tenga que generar, ¿cierto?, una imagen que dé cuenta de una edificación, sino que más bien mi posición era observar a esta ciudad entera, ¿cierto?, como un ser viviente que se va desarrollando, que va mutando, que va muriendo, que va naciendo, que se va sobreponiendo, se va sobreescribiendo. Bueno, se puede dar situaciones muy variadas con respecto a las formas de representación arquitectónica con el medio fotográfico. Existe un ámbito que es este profesionalizante, que es más bien, podríamos decirlo, descriptivo, podríamos decir que es objetivo, si se quiere, que hay unas pautas preestablecidas y una técnica y una tecnología también aplicada que es bastante predecible. Y por otro lado está el poder expresivo, subjetivo, creativo de autores que exploran el espacio, los lugares, el paisaje urbano y todo eso. No sé, un ejemplo que se me viene a la mente, Hiroshi Sugimoto. Su trabajo es tan zen, tan sencillo, tan eficiente en cierta forma, con cosas tan mínimas logra estructurar un planteamiento fotográfico, una propuesta tan potente. En el caso de la fotografía de arquitectura que tiene, él ha buscado ciertos íconos de la arquitectura universal y los ha fotografiado desenfocados. Entonces, es justamente lo contrario a lo que se busca en la representación, ¿cierto?, objetiva del detalle, de la representación, ¿cierto?, del producto arquitectónico, pero el ejercicio de Sugimoto termina en la reflexión muy importante, creo que es que a pesar de haber desenfocado al máximo la arquitectura que tiene delante, ¿cierto?, se mantiene la identidad
las características propias de esa arquitectura. Esa es una subversión, es poner en tensión justamente lo que podría ser los factores denominadores comunes para generar una fotografía descriptiva arquitectónica. Otro autor que se me viene a la mente, Abelardo Morel, este cubano, que tiene este trabajo que ocupa la propia arquitectura como cámara oscura interior y produce, ¿cierto?, una proyección del espacio público exterior al espacio íntimo, privado, interior. Por dar algún ejemplo ¿cierto?, de fotografía que establece un diálogo, ¿cierto?, con el espacio representado de una forma creativa. Por supuesto que para mí siempre también ha sido muy importante el trabajo de largo aliento de Bernd Hella Becher, que estos fotógrafos, ¿cierto?, alemanes que partieron con por decir así, con esta escuela alemana de fotografía, la escuela de Düsseldorf, el estricto método fotográfico de posición de cámara, de definiciones que en el fondo generaron, ¿cierto?, una suerte de anatomías comparadas, creo que marca profundamente a la fotografía contemporánea. Ese método, ¿cierto?, que duró toda su vida, básicamente es un trabajo, como digo, de largo aliento. Esa cosa estructural donde no hay una intención de buscar el ángulo dinámico que proporcione, no sé, el claro oscuro, cosas como de ese tipo, sino que es la fotografía descriptiva científica llevada a su máxima, ¿cierto?, expresión. Y también inmediatamente me viene a la mente, si tengo que decir algunos autores que creo que han en cierta forma aportado al desarrollo de todo esto. Ed Rucha, con su trabajo, bueno, las gasolineras por un lado, ese ícono sobre todo de la cultura contemporánea y para qué decir en Estados Unidos, pero sobre todo un proyecto que es Sunset Boulevard, donde fotografía sistemáticamente y como una suerte de panorámica continua, discontinua, ambas veredas de esa avenida, y que después produce un libro tipo acordeón. O sea, qué forma de hablar de la ciudad más propositiva, interesante, creativa. Creo que representar la arquitectura no es solamente representar el cubo. No he encontrado ese puntum, esa cosa que me punce. Otras tienen ciudades con mucha identidad, otras no. Bueno, básicamente el trabajo que he hecho se ha centrado en ciudades que tienen mucho carácter. Valencia primero, coincidiendo con el máster en España, y de vuelta, de regreso a Chile, Santiago, que era mi nueva ciudad de residencia. Santiago es una ciudad que en algunos sectores es impresionante la rapidez con que pasan las cosas. Es impresionante como en un año que hice la exposición, 2011 o algo así, 10, después voy con el catálogo de las fotos y me paro en la misma esquina que he sacado la fotografía y no puedo reconocer absolutamente nada. O sea, el pequeño bar que existía en esa calle, en esa esquina, ya esa esquina es otra cosa y ningún punto de referencia del fondo existe porque la edificación vertical ha cambiado totalmente la configuración de ese paisaje. Es impresionante cómo este paisaje y el uso de estos lugares ha ido cambiando. Y es mucho más rápido de lo que uno piensa. Pero la noción para mí es siempre bastante, por un lado, reflexiva. Siempre hay una idea previa de lo que quiero fotografiar. De hecho, para mí es absolutamente exitoso salir un día a hacer fotografía y hacer una foto. Porque, bueno, estamos llenos de estímulos. Una ciudad nos provee de una cantidad de estímulos gigantes. Mi tarea como autor tiene que ver más con reprimir esa
sobreestimulación para poder generar un discurso más coherente. Entonces, la mayoría de las veces, tal vez mi éxito está en cómo, en la foto que no tomo, no realizo, para que la que sí realicé tenga ese espacio donde no compite con otras cosas como en la vida real. Yo seguí una lógica bastante lineal en mi trabajo. O sea, antes el retrato que yo proponía era un retrato que tenía fondo blanco, luz muy plana, secuencia objetualizaba en el fondo al retratado. Con los trabajos de animales atropellados en la carretera lo mismo. O sea, he llevado a que siempre haya una imagen muy aséptica. Y en la arquitectura también, a pesar de que hay otras condiciones, no podemos manipular al referente, sino que lo que podemos manipular nosotros es todos los movimientos de cámara y también los aspectos climáticos, ¿cierto? A mí no me interesa el claro oscuro ni la proyección de una sombra o la exageración de la textura, sino que entre más parecido sea el softbox, a la luz plana de mis retratos, mejor. Yo creo que trato de inducir a una experiencia visual concentrada. Como mi trabajo se centra en esas tensiones de la urbe, me gustaría pensar de que el espectador puede generar una cierta sintonía con lo que se está mostrando, que entienda por qué se está mostrando. O sea, por qué ese edificio se muestra al lado de este otro edificio en esta toma específica y con respecto a la toma que está al lado en la exposición o en el libro. Gran dosis de importancia que le doy yo a los aspectos técnicos y tecnológicos para poder producir una imagen, esa imagen que yo tengo en mi mente, ¿cierto? Necesito conocer mucho de técnica y saber mucho también de tecnología para poder aplicar todo eso y lograr esa imagen. Y por otro lado, un cuento que me inventé desde los mismos comienzos de mi trabajo, que en la etapa de la universidad, donde dije que primero quería hacer una revisión de los géneros, como decía al comienzo, de los géneros artísticos, y por otro lado quería no hacerlo desde la producción de arte convencional, sino que tomarme de las especificidades de la fotografía aplicada, científica, utilitaria, arquitectónica, lo que sea, para producir un trabajo, ¿cierto?, que reflexione sobre el propio medio fotográfico, sobre el arte, sobre nosotros.